Ya. Ahora en la tercera clase vamos a ver sobre laboratorio de enfermedades cardiovasculares. A ver, talla contenido. Como les repetía, esta clase se voy a dividir en 4 partes. Los marcadores actuales quiero que se lo aprendan sí o sí, sepan reconocerlo, por lo menos los más importantes que son 4. Y la parte de dislipidemias, al menos sepan cuándo están los valores aumentados y que cuándo es una dislipidemia. Entonces continuemos. Factores de riesgo. Si es que no se ve mi pantalla o algo, por favor díganmelo, interrúmpanme, no importa. O levanten su mano y yo les digo, me hablan. Factores de riesgo. Ahora sí, aquí les puse un ojito porque justamente a mí no se me vino un pasito esto. Me vino. Nosotros sabemos que hay factores modificables y no modificables. Los factores modificables son los que nosotros mismos podemos cambiar nuestra conducta, ya sea no consumir tabaco, no consumir alcohol, tener buena alimentación, hacer ejercicio y todo eso. Y los no modificables son factores que tú no puedes corregir. No puedes corregir tus factores genéticos, no puedes corregir tu edad. Si tienes edad, no puedes bajarte la edad ni subirte la edad. Tampoco puedes corregir tu género y, o sea, si eres varón o mujer. Predominantemente no puedes. Entonces, estos son factores que no puedes modificar. Ahí me vino en un pasito que qué factores son modificables y qué factores no son modificables. Entonces, ojito con esto, tal vez les puede venir. Ya, nosotros los factores de riesgo cardiovasculares, los más comunes, se podría decir, así ustedes lo van a ver, son diabetes e hipertensión y perfil lipídico. Estos 3 factores siempre ustedes, digamos, viene una persona que tenga diabetes, tienen que pensar que puede tener un riesgo cardiovascular, o una persona que tenga hipertensión. Y si una persona ya sea sedentaria y que es alcohólica o que no tiene una buena dieta, también tienen que pensar que la persona tiene un riesgo a tener enfermedad cardiovascular. Entonces, los factores de comportamiento son ya sea tabaquismo, factores hereditarios, pueden ser un antecedente familiar. Ustedes cuando hagan su anamnesis, le preguntan al paciente en la parte de antecedentes familiares, le preguntan si tiene su papá, su mamá, su hermano, tiene, no sé, alguna enfermedad cardiovascular y fácil dice, sí, mi papá tuvo infarto a los 45 años y ya ustedes van pensando que la persona es predisponente a tener una enfermedad cardiovascular. Y si la persona, asumamos que tiene un antecedente familiar y también, no sé, esta persona es sedentaria o es diabética, entonces ya va sumando más factores y eso te predispone a que la persona puede tener. Entonces ustedes deben de hacer unos análisis. Para eso vamos a ver esta clase. Luego los datos de laboratorio y las comortalidades, que son las enfermedades como diabetes, hipertensión o dislipidemias. Allá, la parte de marcadores de riesgo cardiovasculares actuales, estos son los que vamos a ver. La mioglobina, las troponinas, las creatininas quinasas o CKs y los BNPs y los PCRs. Estos vamos a ver ahorita, más adelante. Biomarcadores. Los biomarcadores, primero, ¿qué es un biomarcador? El biomarcador es una sustancia que lo que hace es indicarnos qué proceso ya biológico o patológico tenga la persona. Es como un marcador, cuando tú agarras un marcador, es lo mismo, es como que marcan qué procesos que está aumentado en la persona. Para esto, los marcadores puede, digamos, ser ya sea biológicos o pueden ser los sintéticos. Entonces, ¿cuál es el origen del marcador? Hay biomarcadores que proceden por lo general de un órgano que afectan, ya sea hígado, corazón, músculos. Entonces, son sustancias que forman el metabolismo propio del órgano y por alguna circunstancia, ya sea fisiológica o patológica, son liberadas fuera de las células. Y esto lo liberan al torrente sanguíneo y ahí es donde nosotros podemos ver qué está afectado. Como acá nosotros vemos, el hígado bota fibrinógeno, bota PCR
El corazón, que es nuestro factor principal de todo esto, bota troponinas, ya sea la T, la I, que más adelante vamos a ver cuál es la diferencia, las CKMs y las LDH. Y los cardiomiocitos, que son el músculo del corazón, bota BNPs. Todo esto va al torrente sanguíneo y nosotros podemos, con las pruebas que tenemos los marcadores, podemos determinar cuál es el daño y en qué órgano está dañando exactamente y qué enfermedad está haciendo. Entonces, ¿cómo sería un marcador ideal? O sea, ¿qué características debe tener un marcador ideal? Un marcador ideal debe de tener alta sensibilidad y especificidad. Hay marcadores que, digamos, son muy sensibles, o sea, que inmediatamente se elevan, pero no son específicos. Eso quiere decir que no es de una sola enfermedad o órgano. Puede elevarse por varias circunstancias, ya sea fisiológicas, o sea, circunstancias normales o circunstancias patológicas. Entonces tiene que tener alta especificidad y sensibilidad. El auge y caída rápida después de la isquemia. Esto quiere decir que el marcador debe, ni bien tenga la persona isquemia o alguna falla, debe como que subirse cuando ya está, ya elevarse cuando ya la persona tiene isquemia, y también debería bajarse cuando la persona ya no tiene isquemia. Solamente es para que midan cuánto, solo es para que vean si la isquemia sucedió. Que sea confiable y uniforme. Eso quiere decir que sea capaz de funcionar y que nosotros podamos como que confiar que este marcador sí o sí produce esta falla. Y uniforme se refiere a que este marcador siempre va a ser la misma. Si nosotros ponemos una persona o tres personas con el mismo marcador y las tres pueden que tuvo infarto, entonces en las tres debería elevarse esto. Y simple de realizar, y el tiempo de respuesta debe ser menor a 60 minutos. Esto es muy importante porque si un marcador o biomarcador, diré, es más a 60 minutos, entonces no vamos a poder tomar la prueba a la persona y la persona podría, bueno, pues, no podríamos hacerle un buen análisis más antes. Y que no sea influenciable con otros órganos. Esto también es importante, como aquí vemos, que tenga alta especificidad. También que nos proporcione información diagnóstica y también pronóstica, y que esto y terapéutica adicional para que nosotros podamos obtener a partir de todo esto y los datos del paciente, podamos como que tener una buena, sacar un análisis, un diagnóstico a la persona. Bueno, ¿qué vemos a través de un marcador? Entonces, ¿qué es un marcador cardíaco? Ya les hablé totalmente, esta parte fue todo biomarcadores. ¿Qué es un biomarcador? ¿Cuál es su origen? ¿Cómo sería un biomarcador ideal? Pero aquí en la parte de qué es un marcador cardíaco, o sea, son componentes estructurales de la célula, que estas son liberadas, como les dije, al torrente sanguíneo. Y esto ocurre cuando hay una lesión miocárdica, ya sea un infarto del miocardio, una isquemia, una insuficiencia renal, una miocarditis, una arritmia, varios procesos patológicos que pueden pasar en el corazón. También puede ser por un procedimiento quirúrgico, también se puede aumentar por un, digamos, ya sea coronario, percutáneo, se puede aumentar por unas embolias, por varias enfermedades. Entonces, un marcador cardíaco es un marcador que se eleva cuando hay una falla o una lesión miocárdica, y eso nos indica una determinada enfermedad cardíaca. ¿Y para qué es útil este marcador? Nos ayuda a ver el diagnóstico, nos ayuda a ver digamos, el pronóstico y qué terapia va a recibir el paciente. Y también es una herramienta esencial para valorar al paciente con el dolor torácico. Porque, digamos, también justifica el riesgo, porque, digamos, el paciente cardiovascular nos va a ayudar porque siempre va a venir con un dolor tipo opresivo en el pecho, y nosotros vamos a poder valorar si este paciente tiene un determinado diagnóstico cardiovascular.
Hay toda una historia de biomarcadores, pero eso no es tan importante para que ustedes lo sepan. Pero, ¿qué tipos de biomarcadores existen? Existen tres, nosotros los dividimos en tres. Lo dividimos en marcadores de necrosis, de isquemia y de inflamación. También hay marcadores predictivos de riesgo y pronóstico y falla cardíaca, pero eso no toca la teoría. Entonces ustedes deben saber que existen tres: necrosis, isquemia e inflamación. Hasta ahora siento que avancé muy rápido, pero ¿tienen alguna pregunta de biomarcadores, qué es un marcador y todo eso? ¿Ninguna pregunta? Ya, entonces todo claro hasta acá, hasta tipos de marcadores, porque esta parte de tipos de marcadores cardíacos son los más importantes que ustedes deben de saber. Ya, todo claro entonces. Ya, vamos a ver, ahora sí. Nosotros los dividimos, como le dije, en tres: marcadores de necrosis, marcadores de isquemia y marcadores de inflamación. En cada marcadores de necrosis vamos a tener cuatro, que ahorita le vamos a marcar, que son la CKM, la mioglobina, la CKMB, pero ya sea en sus isoformas, y la troponina 1, la troponina I y la troponina T. Entonces vamos a ver. Los marcadores actuales, aquí están. Marcadores de necrosis. Los marcadores de necrosis nosotros vamos a tener cuatro: CKMB, mioglobina, CKMB isoformas y troponinas I y T. La mioglobina. Este es un marcador precoz. Quiero que sepan eso, que es un marcador precoz. Eso quiere decir que se aumenta, es el primero en elevarse, es el primero. Es el primer biomarcador en elevarse, la mioglobina. Y es útil cuando aparecen los síntomas. Tiene una alta sensibilidad, eso quiere decir que como le dije, es el primero en elevarse, pero su especificidad es muy poca. Entonces, puede elevarse por otras causas, no necesariamente cardiovasculares. Por eso es que ustedes la hemoglobina no lo van a pedir mucho. Y es útil para descartar infartos. La hemoglobina también se puede elevarse ya sea en ejercicios extremos, cuando una persona tiene insuficiencia renal o cuando hay lesiones en el músculo esquelético. Por eso es que no es tan específico, pero sí es sensible. Luego las troponinas cardíacas, que son las T e I. Estas troponinas cardíacas, el más adecuado para diagnosticar el infarto de miocardio, ese es el más adecuado. Si ustedes quieren, la persona ustedes ven que tiene riesgo cardiovascular y que puede o tuvo un infarto cardíaco, aquí lo van a poder ver con esas troponinas cardíacas. Entonces es el más adecuado para el diagnóstico de un infarto de miocardio. Detecta daño cardíaco mínimo y es lo que tenemos con mayor sensibilidad y especificidad. Entonces ustedes ven que la persona tiene o los síntomas o signos, ven que la persona tiene un infarto cardíaco, lo primero que van a pedir es una troponina cardíaca, una CKMB. No van a pedir una hemoglobina, porque la hemoglobina se puede aumentarse con varias otras enfermedades o varias otras lesiones. Ella es un marcador de evolución. Bueno, las troponinas cardíacas también son las más adecuadas para los infartos de miocardio, como les dije, y también son las más específicas. Esto quiero que se aprendan. Las troponinas también se pueden aumentarse en la apoptosis, en la liberación de productos de degradación de las troponinas, en las pericarditis, en las enfermedades renales crónicas y en las insuficiencias cardíacas. Como pueden ver, se pueden elevarse por varias otras causas, pero los más importantes son las que les puse acá. Ahora vamos a pasar a la siguiente, que son las troponinas cardíacas ultrasensibles. Estas troponinas cardíacas ultrasensibles es como que una innovación del laboratorio. Es la detección de las troponinas cardíacas llamadas ultrasensibles. Presentan una muy alta sensibilidad, pero lo malo es que aquí se detecta la especificidad, o sea, se rescata su alto valor predictivo negativo.
No son muy usadas, son nuevas estas troponinas, pero tampoco creo que lo tengamos acá en los hospitales, pero son lo último que salió. Tiene muy alta sensibilidad y se afecta a la especificidad y tiene un alto valor predictivo negativo. O sea, serían la mejor elección, pero si es que, digamos, están en otro, digamos, no sé, están en serum, lo que van a tener va a ser una CKM o una mioglobina. No van a tener esas troponinas cardíacas ultrasensibles, pero existen. Ahora están las famosas CKMB, que son las creatinina fosfoquinasa CKMB, que esta CKMB es como que es una enzima intramuscular que está constituida por subunidades. Si ven, aquí hay una subunidad que dice MMB, que esto es del músculo, es de aquí. Luego está la MB, que sí es del corazón, y luego está la BB, que es la del cerebro, brain, por cerebro. Entonces, es una enzima que está constituida por tres subunidades y que se combina dando lugar a la isoenzima, la que nosotros vamos a utilizar, que es la CKMM, que es la muscular, y la de CKMB, que es la de miocardio, que esa es la que mayormente nosotros vamos a pedir. Es CKMB por el miocardio. Esta, ustedes recuerdan, sí. Esta es la que nosotros vamos a pedir. Es la mejor alternativa si no hay troponinas. Si no hay las troponinas que, digamos, que ya les expliqué más adelante, que son la I y la T. Si no tienen ustedes en el hospital no tienen las troponinas I y la T, ustedes pueden pedir CKMB si es que el hospital tiene. Entonces es la mejor alternativa si no hay troponinas. También detecta un reinfarto temprano y no es específico del tejido cardíaco. Como esto no específico es porque ya saben que existen tres clases de isoformas de CKMB. La MM, que es el músculo, M por músculo, la MP, que es, bueno, está en inglés, que esta es por el corazón y esta es la brain, que es por el cerebro. Y la elevación sérica de esta CKMB constituye un indicador de injuria de miocardio. Acá vamos a ver, quiero que me observen este cuadrito bien. Aquí van a entender mejor que es la troponina, como les dije, se eleva más antes, es la más sensible, se eleva mucho más antes que las demás, pero no es la más específica. Entonces, es la primera en elevarse. Cuando es el minuto cero de la aparición de los síntomas de un infarto, es la primera en elevarse. Esa es la primera. Pero diré la mioglobina, lo siento, me estoy confundiendo. Estoy viendo otro lado. La mioglobina es la primera en elevarse, pero no es la más específica. Entonces, cuando ya pasa 1 o 2 horas, ya no va a haber en la sangre la mioglobina, pero es la primera, pero no es la más específica. En cambio, las troponinas son las segundas en elevarse, pero son las más específicas. Y por último tenemos las CKMB, que tienen una buena especificidad, no tanta sensibilidad, pero estas CKMB nos sirven para cuando hay infartos. Las troponinas pueden estar bastante tiempo en nuestra sangre, ya sea 8 horas. Entonces, si ustedes ven a una persona cuando tiene infarto, lo primero que van a pedir a la persona es troponina, siempre, para que vean que la persona puedan determinar si la persona tiene infarto o tuvo infarto, mejor. Y si es que ustedes no tienen, digamos, troponina, pueden utilizar CKMB, si es que no tienen. Y la mioglobina no es, o sea, es muy sensible, pero ustedes no deben utilizarlo para infartos, porque no es específica. Puede que la persona pueda tener otras, o se elevó, ya sea por un alto ejercicio que hizo,
Entonces, no es la más utilizable ni la más recomendada. Entonces aquí, esta parte de acá, sí, por favor, presten atención, porque aquí van a entender más con este cuadrito. Ya, como les expliqué, primero se lea la mioglobina, que es aquí está, la mioglobina. Es la primera en elevarse, pero no es específica para infarto u otras patologías cardíacas. Es la primera. Luego se eleva las troponinas, que están acá, que estas son las segundas en elevarse, pero son las más específicas. Y del infarto de miocardio. Y entonces, si son las más específicas del infarto de miocardio, serían las primeras en especificidad. ¿Me entienden hasta ahora? Tal vez esté corriendo mucho. A ver, ¿sí? Ya, miren. Sí se O si entiende. sí, ya. Luego están las CKMBs, que ya les expliqué, que son las creatininas fosfoquinasas. Estas son las terceras en elevarse. Son las terceras en elevarse. Ya saben, si no tienen troponinas, piden esto. Entonces, estas son las segundas en elevarse, pero son las primeras en ser específicas. Entonces, estas serían las segundas en ser específicas. Esto de primeras, segundas, lo que ustedes deben de saber solamente es cuál es la que primero se eleva. La que primero se eleva es la hemoglobina, así. Pero ¿cuál es la que nosotros vamos a necesitar o la más recomendable? La troponina. ¿Por qué? Porque es la más específica para infartos. La troponina en nuestro cuerpo dura alrededor de entre 8 a 10 horas. Diré días. Está en nuestro cuerpo después de un infarto. Es un marcador específico y entonces si la persona, digamos, el lunes, el lunes tuvo infarto, en su cuerpo va a estar hasta el viernes o sábado. Entonces nosotros vamos a poder ver cuándo fue su infarto. Vamos a poder, o sea, van a estar elevadas. Pero si, digamos, nosotras pedimos una hemoglobina y le dio el lunes y nosotros le pedimos una hemoglobina el miércoles, ya no van a estar elevadas. Nosotros vamos a tener un falso negativo. Vamos a creer que la persona no tuvo infarto. Por eso es que es más recomendable que nosotros pidamos las troponinas. Aquí en la parte donde dice, esa parte les recalco mucho porque ustedes en el examen o en los pasitos seguro les van a preguntar cuál de estos biomarcadores cardíacos es ideal para un infarto. Y ustedes van a pensar en troponina. Ya, si les dice cuál de estos biomarcadores cardíacos la persona llegó el día lunes quejándose de un dolor opresivo en la parte del pecho, pero luego se fue a su casa, pasó días y entonces regresa un viernes y regresa y ustedes le hacen un examen. Entonces, ¿cuál biomarcador podrían usar? Si ustedes van a pensar en troponinas, porque dura hasta 8 o 10 días. Pero si ustedes, digamos, no sé, tal vez, no sé, ponen CKMB, no, porque la CKMB dura hasta 5 días. Y no van a poner hemoglobina, porque la hemoglobina solo está máximo en nuestro cuerpo 2 días, hasta 2 días y medio, 3 máximo en nuestro cuerpo. Pero si, digamos, les hacen un examen, llega un paciente con dolor, lo mismo, con una sospecha de infarto de miocardio, llega un paciente, y ustedes ven que le hacen un examen de biomarcadores, lo primero que van a ver alto es la hemoglobina. También van a ver la troponina alto, pero después. Pero lo primero que van a ver alto es la hemoglobina. ¿Por qué? Porque es un marcador temprano, es un marcador sensible. Pero también no se van a guiar de ese marcador, van a guiarse de las troponinas, porque ese es un marcador específico de infartos. Entonces,
Ya que pasamos todo esto de biomarcadores, voy a preguntarles, ¿cuál es un marcador específico de infartos de miocardio? De estos tres marcadores que hemos visto. Troponina. Troponina. Ya. ¿Cuál es el marcador que se eleva más antes que todos? Más sensible. Mioglobina. Mioglobina. Ya, está bien. ¿Y cuál es el marcador que dura más tiempo en nuestro cuerpo si nosotros tuvimos un infarto? Troponina. Troponina. Ya. ¿Cuál es, sigamos, estoy en un hospital y no tiene troponinas, qué cosa podría utilizar? El CKMB. CKMB. Ya está bien, exacto. Eso es lo que, esa parte, esos conceptitos quiero que se fijen, porque siempre preguntan. Entonces, sigamos. Marcadores de inflamación. Los marcadores de inflamación nosotros vamos a tener 4. Hay más, pero nosotros vamos a ver 4. Vamos a ver los fibrinógenos, los PCRs y los lípidos. Los lípidos, diré 3, porque los lípidos van a ver colesterol, HDL y LDL. Ustedes ya saben, colesterol bueno y colesterol malo, como lo dicen. Entonces, comencemos. Fibrinógeno. Lo primero que vamos a ver de los fibrinógenos es un marcador de fase aguda. Eso quiere decir que son en la fase ni bien la persona tiene esta inflamación va a aumentarse. Luego, no es específico de tejido cardíaco, obvio, porque el fibrinógeno es como que puede estar en varios órganos, ya sea hígado o varios órganos más. Luego es un marcador de evolución que esta parte de acá es un marcador de evolución. Lo que deben saber ustedes es que es un marcador de fase aguda. Son marcadores que cuando la persona recién tiene la enfermedad se van a aumentar. Luego vamos a ver las proteínas C reactivas. Estas proteínas C reactivas son los famosos PCR, que nosotros ahora se volvió bien famoso por el virus. Entonces, esas no son específicas de tejido cardíaco, como ya sabemos, porque pueden aumentarse por otros órganos, ya sea hígado u otros órganos. También está producido en el hígado, aquí está exactamente, y son respuesta a interleuquina 1, interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Esto es alfa. Es un marcador de fase aguda y un marcador de evolución. Y luego están los lípidos, los famosos lípidos, el colesterol, el HDL y el LDL. Son predictivos de riesgo cardiovascular y también no son útiles no es un marcador diagnóstico, solamente es un marcador predictivo, o sea, es como que si tiene riesgo o no. Luego vamos a ver los marcadores de funcionalidad ventricular. Estos marcadores de funcionalidad ventricular, la universidad los dividió en dos, péptidos natriuréticos y los BNPs. Son específicamente marcadores del ventrículo izquierdo y vienen a ser los péptidos natriuréticos y específicamente el péptido BNP. No sé, a ver, acá no tengo un dibujo. Ya. Aquí les voy a dibujar. No soy tan buena dibujante, pero acá les voy a dibujar el corazón. Ya, aquí está el corazón con sus arterias. Ya. Entonces el corazón, como ustedes saben, se divide en 4. Ya, entonces este BNP lo que hace es específico del ventrículo izquierdo. Este es el ventrículo izquierdo, de aquí. De aquí es específico. El BNP. O llamados péptidos natriuréticos. Si, digamos, hay una falla ventricular, ya sea por X enfermedad cardiovascular, lo primero que se va a elevarse es el BNP. Si tú quieres ver cómo está funcionando tu corazón, si está fallando los ventrículos, entonces deben de pedir el BNP. Es específico del ventrículo izquierdo. Luego vamos a pasar a
los péptidos natriuréticos. Estos péptidos natriuréticos tienen un alto valor diagnóstico, ayudan a estratificar el riesgo y son muy útiles para establecer un tratamiento. Son unos marcadores de evolución y nosotros tenemos 3 péptidos natriuréticos: el auricular, que es de la aurícula, el cerebral y el tipo C. El auricular es como que secretado principalmente por el miocito auricular, o sea, de la aurícula. El cerebral es por el miocito ventricular. Y el tipo C es expresado únicamente por las células endoteliales que nosotros tenemos. Estos son liberados el BNP, son liberados el cerebral, que se eleva por los ventrículos, son liberados a la circulación desde los miocitos ventriculares a una respuesta al aumento de un estrés. Y son sintetizados, son sintetizados de precursores polipéptidos, también en la vasodilatación periférica o estimuladores de natriuresis. Esto no es tan importante porque no les van a pedir mucho, pero estos BNPs están asociados a ya sea fallas cardíacas o fallas no cardíacas. Se pueden aumentarse cuando la persona tiene una falla cardíaca aguda o crónica o cuando tiene un síndrome coronario, cuando tiene una miocardiopatía, miocarditis, todo eso. Pero también se puede aumentarse cuando la persona, digamos, tiene edad avanzada, disfunción renal, neumonía, sepsis, enfermedades críticas, quemaduras. Se puede aumentarse en varias, esto está mal, BNP. Se puede aumentarse en varias otras causas. Entonces, algo específico, porque también está asociado a otros tipos no cardíacos, pero sí nos sirve para ver, digamos, una fibrilación auricular, mayormente una fibrilación auricular, una falla cardíaca, miocarditis, porque ustedes saben, o hipertrofia del ventrículo izquierdo, porque ustedes saben que el BNP se aumenta justamente por el ventrículo izquierdo. Entonces, es más para esas enfermedades: hipertrofias, fibrilaciones auriculares y fallas cardíacas. Entonces, ¿alguna pregunta del BNP? No es tan, se podría ser resaltante, pero sí nos ayuda para algunas enfermedades. Ninguna pregunta. Ya, biomarcadores. Ya vamos a pasar a dislipidemias. Esta parte de dislipidemias lo vamos a hacer. Ya, la dislipidemia es la elevación de concentraciones plasmáticas del colesterol, triglicéridos o también de ambos, ya sea colesterol y triglicéridos. O también es una disminución del nivel de colesterol asociado al HDL, que esto contribuye al desarrollo de la enfermedad llamada arteriosclerosis, que es, en palabras sencillas, son placas de ateroma, o sea, de grasa, que se acumulan en nuestras venas, en nuestras arterias, como aquí está, ¿ven? Son placas de ateromas que se acumulan en esas arterias. Entonces, la dislipidemia da un riesgo o contribuye a que nosotros tengamos arteriosclerosis. Las causas de esta dislipidemia pueden ser primarias, que son mayormente genéticas, o secundarias, que son mayormente factores modificables, ya sea sedentarismo, mala nutrición, varias cosas. El diagnóstico se basa principalmente en nosotros vamos a medir las concentraciones plasmáticas de colesterol total, de triglicéridos y también de lipoproteínas. El tratamiento es como que un cambio, tienes que cambiar tu dieta, hacer ejercicio y también algunos fármacos que les pueden dar la persona. No. Entonces aquí vemos una alteración y concentraciones anormales de grasa en la sangre por alto colesterol y triglicéridos, y suele ser asintomático. Los factores de riesgo es la obesidad, una dieta rica en grasas, antecedentes familiares, también sedentarismo y tabaquismo, hipertensión, y el signo que ustedes van a ver en una persona que tiene dislipidemia es la angina en el pecho, que es un dolor tipo punzada, horrible, opresivo, que te dura, será un minuto, y son como que te dura un minuto, te viene súper fuerte y luego desaparece de la nada. Los valores normales que nosotros vamos a tener en los triglicéridos es cuando el triglicérido es menor de 150, eso es normal. Cuando el colesterol es menor a 200
y el HDL puede variar entre 40 a 60 y el LDL debe ser sí o sí menor a 100. Entonces, los síntomas, ya les dije, ya angina en el pecho, eso es lo más común que van a ver, mareo, malestar, fatigas, pero no siempre van a estar presentes. Eso quiere decir que la persona no siempre va a tener estos síntomas. La persona puede durar muchos años y no tener ningún síntoma y ya venir cuando la persona ya está avanzada, la enfermedad ya tiene arteriosclerosis, ya no tiene dislipidemia. Entonces, esta parte de acá, perfiles lipídicos, es cuando, ustedes saben, el LDL es conocido como el malo, se podría decir. Nosotros así lo conocemos, el malo. Y el HDL es el bueno, triglicérido bueno. Entonces, si está elevado el malo, es que hay un riesgo coronario, hay un riesgo que nosotros tengamos dislipidemia. Pero si está bajo el malo, entonces, diré el bueno, entonces es que está mal. Si está aumentado el malo, o el LDL, le voy a decir mejor, el LDL está aumentado y está bajo tu HDL, entonces nosotros podemos tener un riesgo coronario. Esta parte de acá de dislipidemias es súper cortito, pero es simplemente para que ustedes tengan en mente. Les hablaría más de lipoproteínas o poliproteínas, pero eso es más para que ustedes lo lean de su teoría, que seguro les van a decir el doctor. Aquí les puse como un cuadro que va a simplificar más todo esto de los perfiles lipídicos. Lo normal, como ya les dije, que el colesterol esté menos de 200, que el LDL está menor de 130 y el HDL mayor de 45. Ustedes ya saben, LDL malo, HDL bueno. Algo así, recuérdense. Y digamos, viene una persona que su colesterol está más de 200 y su LDL está más de 130. Entonces, si nosotros los factores están patológicos, ya sea de uno o más de estos tres, si su colesterol está entre 200 a 239 o su LDL está entre 130 a 159, nosotros vamos a ver si la persona tiene un factor de riesgo coronario, o sea, si, no sé, la persona es sedentaria y si la persona tiene un antecedente familiar. Si la persona solamente tiene un factor, ustedes le dan una buena dieta. Le dicen ya, señor, por favor, señora, una buena dieta y listo. Pero si ustedes ven que la persona tiene más factores, digamos, es diabético, hipertenso y sedentario, entonces ya, ustedes le dan un tratamiento también dietético y también farmacológico. Aquí vemos los factores de riesgo, como ustedes ya saben, tabaquismo, diabetes, todo eso. Y si la persona de frente ya viene con valores de 240 o mayores a 160 de LDL y menores a 35, de frente ustedes le dan un tratamiento dietético y farmacológico. Ya no les preguntan sus factores de riesgo. De frente ustedes le dan el tratamiento, porque ya es un riesgo ya que la persona tenga tan altos valores. Esta foto les puse porque si ustedes, digamos, le sacan las pruebas a una persona que tenga o tiene, ¿no se ve mi pantalla? Dios, de nuevo. No, sí se ve. Ah, ya. ¿Sí? Ya, está bien, me ha asustado. Ya. Esta parte de acá ven que sale como, parece grasa, todo esto. Ya. Algo así se vería una persona con dislipidemia, con colesterol, con harto colesterol o harto LDL en su sangre. Así se ve. Algo bien grasoso. Solamente es para que tengan una referencia. Ya, eso es todo con las enfermedades cardíacas. Es un tema bien pequeñito y importante, pero entonces quisiera si es que tienen algunas preguntas, creo que he corrido un poco y también hubo fallos técnicos, entonces quisiera saber si tienen alguna pregunta de los biomarcadores, de troponina, de KMB, de, no sé, marcadores inflamatorios, marcadores necrosis, las BNPs. ¿Alguna pregunta? ¿Me entendieron todo? Sí, Ya, todo claro. ya está bien. Muy bien. Es que es una teoría bien chiquita. Si no me equivoco, vuestra teoría es un poco extensa en la universidad, pero esta yo traté de resumirlo más
pequeños, porque eso es lo más importante. Entonces, como así está todo claro, que espero que esté todo claro, voy a tener la grabación y voy a hacer los casos clínicos.